En el silencio espeso de la Castilla del siglo XV, cuando las campanas marcaban el ritmo de la vida y de la muerte, comenzó a gestarse una de las instituciones más temidas y malinterpretadas de la historia europea. La Inquisición española no nació de la noche a la mañana como un monstruo sediento de sangre, sino como una respuesta lenta, calculada y profundamente política a un mundo que cambiaba con demasiada rapidez para quienes ostentaban el poder. Su nombre acabaría convirtiéndose en sinónimo de terror, pero sus raíces se hundían en miedos mucho más antiguos. El miedo a la herejía, al desorden, a la pérdida de control y, sobre todo, a la duda. La península ibérica era entonces un territorio marcado por siglos de convivencia forzada y frágil. Cristianos, judíos y musulmanes habían compartido ciudades, mercados y caminos, no siempre en paz, pero sí en una coexistencia que resultaba incómoda para una monarquía que aspiraba a la unidad absoluta. Tras la caída del último reino musulmán, la obsesión por la pureza de la fe se convirtió en una herramienta de Estado. La unidad religiosa pasó a entenderse como sinónimo de estabilidad política y cualquier desviación, real o imaginada, como una amenaza directa al orden recién consolidado. La Inquisición se presentó entonces como un tribunal del alma. No perseguía solo actos visibles, sino intenciones ocultas, pensamientos susurrados, gestos mínimos que podían delatar una fe fingida. Su objetivo declarado no era castigar, sino corregir, no destruir, sino salvar. Sin embargo, esa retórica piadosa ocultaba una maquinaria implacable que funcionaba con precisión burocrática y una frialdad que helaba la sangre. El proceso inquisitorial comenzaba casi siempre en silencio. Un rumor, una denuncia anónima, una palabra dicha fuera de lugar, bastaban para poner en marcha el engranaje. El acusado rara vez sabía quién lo había señalado. Amigos, vecinos, incluso familiares, podían convertirse en testigos invisibles. El miedo se infiltraba en las casas y en las conciencias, erosionando la confianza cotidiana. Nadie estaba completamente a salvo, porque la Inquisición no necesitaba pruebas concluyentes, sino indicios, sospechas, acumulaciones de pequeñas rarezas que, juntas, podían construir una acusación devastadora. La herejía no tenía un rostro fijo. Podía adoptar la forma de una oración mal pronunciada, de una comida preparada en sábado, de una ausencia sospechosa en misa. Los mitos posteriores pintarían a la Inquisición como un espectáculo constante de hogueras y gritos, pero la realidad cotidiana era, si cabe, más perturbadora. La mayor parte del terror no residía en la ejecución pública, sino en la espera, en el encierro, en la incertidumbre absoluta. Las cárceles inquisitoriales no eran mazmorras húmedas llenas de instrumentos medievales expuestos a la vista, sino espacios de aislamiento donde el tiempo perdía su forma. Allí, el acusado era despojado de su identidad, reducido a un expediente, a un nombre escrito con tinta negra en un registro oficial. El interrogatorio era un ritual cuidadosamente regulado. Contrario a la imagen popular, no siempre comenzaba con la tortura. Antes había preguntas, insistentes, repetidas, diseñadas para confundir y desgastar. El inquisidor no gritaba, hablaba con voz baja y firme, apelando a la conciencia, a la salvación del alma. Confesar era presentado como un acto de misericordia hacia uno mismo. Resistirse como una obstinación nacida del pecado. Cuando la tortura aparecía, lo hacía envuelta en un lenguaje legal y teológico que la justificaba como último recurso, jamás como castigo, sino como medio para alcanzar la verdad. Y sin embargo, el dolor era real.
El cuerpo se convertía en campo de batalla entre la voluntad del acusado y la certeza del tribunal. Cada grito quedaba registrado, cada pausa anotada con precisión. La confesión obtenida bajo tormento era considerada válida, siempre que el acusado la ratificara después, cuando ya no sentía el dolor inmediato. Era una trampa casi perfecta. El sufrimiento empujaba a confesar, y el miedo a que regresara obligaba a confirmar lo dicho. Las víctimas no eran solo herejes convencidos, muchos eran conversos, descendientes de judíos o musulmanes que habían aceptado el bautismo, a veces de forma sincera, otras por pura supervivencia. Vivían bajo una vigilancia constante, atrapados entre dos mundos, demasiado cristianos para los antiguos suyos y nunca lo bastante cristianos para los demás. La Inquisición convirtió su origen en una culpa hereditaria, una mancha imposible de borrar del todo. La fe ya no bastaba, la sangre también era juzgada. Pero reducir la Inquisición a una simple máquina de represión sería quedarse en la superficie. Fue también un espejo oscuro de la sociedad que la creó. Reflejaba sus tensiones, sus inseguridades, su incapacidad para aceptar la diversidad en un momento histórico marcado por el miedo al colapso. En sus archivos se conservan miles de historias humanas, no solo de dolor, sino también de resistencia, de astucia, de silencios estratégicos y, en ocasiones, de inesperada clemencia. A medida que la Inquisición consolidaba su poder, aprendía a adaptarse. Sus métodos se perfeccionaban, sus procedimientos se estandarizaban. Lo que al principio parecía una respuesta excepcional, se convirtió en una institución permanente, con tribunales repartidos por todo el territorio y una red de funcionarios que vivían de su funcionamiento. El miedo dejó de ser un efecto colateral y pasó a ser una herramienta consciente, cultivada con cuidado, porque un pueblo que teme es un pueblo que obedece. Sin embargo, incluso en su momento de mayor fuerza, la Inquisición nunca fue omnipotente. Dependía de la colaboración de la población, de la credibilidad de sus juicios, de la aceptación tácita de su autoridad. Allí donde la sociedad comenzó a cambiar, donde nuevas ideas se filtraron lentamente, su poder empezó a resquebrajarse. La duda, esa misma que había tratado de erradicar, se volvió contra ella. Esta es la historia de ese largo reinado del miedo, pero también de sus grietas. Una historia en la que los mitos exageraron algunos horrores y ocultaron otros más sutiles, más profundos. Porque la verdadera herencia de la Inquisición española no se encuentra solo en las hogueras que ardieron en las plazas, sino en la sombra que proyectó durante siglos sobre la conciencia colectiva, enseñando a generaciones enteras a callar, a vigilarse a sí mismas y a desconfiar incluso de sus propios pensamientos. Con el paso de los años, la Inquisición dejó de ser percibida como una excepción y pasó a integrarse en la vida cotidiana como una presencia constante, casi natural. Las plazas donde se celebraban los autos de fe no siempre olían a humo y carne quemada. La mayoría de las veces estaban llenas de gente curiosa, comerciantes, familias enteras que acudían no solo por morbo, sino porque aquel ritual público se había convertido en una pedagogía del miedo. Allí se enseñaba, sin necesidad de palabras, qué ocurría cuando alguien se desviaba del camino marcado. El auto de fe no era una ejecución en sí misma, sino una ceremonia cuidadosamente coreografiada. Comenzaba con procesiones solemnes, estandartes, rezos y sermones interminables. Los condenados aparecían vestidos con sanbenitos, telas pintadas con símbolos que anunciaban su culpa antes incluso de que hablasen. Algunos lloraban,
Otros caminaban con la mirada perdida, y unos pocos mantenían la cabeza erguida en un silencio que resultaba casi más perturbador que los gritos. La multitud observaba, aprendía, recordaba. El mensaje era claro. La Inquisición veía, sabía y no olvidaba. Sin embargo, la mayoría de los procesos no terminaban en la hoguera. Esta es una de las grandes paradojas que la historia simplificada suele borrar. Las penas más comunes eran la confiscación de bienes, las multas, las penitencias públicas, el destierro o la prisión. Y aún así, estas condenas podían ser devastadoras. Perder los bienes significaba condenar a la miseria a toda una familia. Llevar un San Benito implicaba ser señalado durante años, incluso generaciones. El castigo se extendía más allá del cuerpo del acusado. Se infiltraba en su linaje, en su memoria, en su nombre. La Inquisición comprendió pronto el poder de los archivos. Cada proceso era registrado con minuciosidad obsesiva. Las palabras dichas bajo presión quedaban fijadas para siempre en el papel, transformadas en verdades oficiales, imposibles de borrar. Aquellos documentos no solo servían para juzgar a los acusados presentes, sino también para vigilar a los futuros. Un apellido bastaba para despertar sospechas décadas después. La historia personal se convertía en una condena hereditaria. En este clima de vigilancia, la sociedad aprendió a adaptarse. Muchos desarrollaron una doble vida, una pública, cuidadosamente ortodoxa, y otra privada, llena de silencios y rituales ocultos. Las casas se transformaron en espacios de tensión permanente, donde una palabra dicha por error podía arruinarlo todo. Incluso los niños eran educados para observar, para corregir, para no preguntar demasiado. El miedo se transmitía como una herencia invisible, más eficaz que cualquier decreto. Los inquisidores, por su parte, no eran monstruos caricaturescos, sino hombres formados, letrados, convencidos de cumplir una misión sagrada. Precisamente ahí residía uno de los horrores más profundos. La violencia no nacía del caos, sino del orden, no del odio descontrolado, sino de la convicción absoluta. Creían salvar almas incluso cuando destruían vidas. En su lógica interna, el sufrimiento temporal era un precio aceptable frente al castigo eterno. Con el tiempo, la Inquisición amplió su campo de acción. Ya no se trataba solo de judaizantes o musulmanes ocultos. Cualquier idea nueva podía convertirse en sospechosa. Libros, palabras, pensamientos empezaron a ser examinados con lupa. La censura se volvió una extensión natural del tribunal. Leer mal podía ser tan peligroso como rezar mal. El conocimiento, en lugar de liberar, pasó a ser una carga potencialmente mortal. Y aún así, la resistencia nunca desapareció del todo. Existía en gestos mínimos, una oración susurrada en secreto, una tradición mantenida a puerta cerrada, un silencio obstinado ante el interrogatorio. Algunos aceptaban la culpa públicamente para salvar a sus hijos. Otros mentían con precisión calculada, construyendo confesiones que satisfacían al tribunal sin revelar nada esencial. No todos fueron héroes, pero tampoco todos fueron víctimas pasivas. A medida que los siglos avanzaban, el mundo alrededor de la Inquisición empezó a cambiar. Nuevas corrientes de pensamiento, nuevas formas de entender la fe y la razón comenzaron a erosionar lentamente su legitimidad. Lo que antes parecía incuestionable empezó a generar incomodidad, incluso entre quienes la sostenían. La maquinaria seguía funcionando, pero ya no con la misma seguridad. Cada proceso necesitaba más justificación, más explicaciones, más defensas. La Inquisición no cayó de forma espectacular. No hubo un día concreto en que las hogueras se apagaran para siempre y las cárceles se vaciaran de golpe. Su final fue lento,
casi silencioso, como un eco que se va apagando. Pero su sombra permaneció. Durante generaciones, el recuerdo del tribunal siguió condicionando comportamientos, palabras y miedos. Incluso cuando dejó de existir formalmente, continuó viviendo en la memoria colectiva. Porque el verdadero legado de la Inquisición no fue solo el número de condenados ni la crueldad de sus métodos, sino la normalización del miedo como forma de gobierno. Enseñó que pensar podía ser peligroso, que la diferencia era una amenaza y que la obediencia absoluta era la única garantía de supervivencia. Y esas lecciones, una vez aprendidas, son difíciles de olvidar. Con el tiempo, el miedo dejó de ser una reacción y se convirtió en un hábito. La Inquisición ya no necesitaba demostrar su poder de forma constante. Bastaba con su recuerdo. La gente aprendió a anticiparse, a autocensurarse, a vigilar sus propios gestos antes de que nadie más lo hiciera. El tribunal había logrado algo más eficaz que cualquier castigo físico. Había colonizado la mente. Las ciudades comenzaron a dividirse de forma invisible, no por muros ni por leyes escritas, sino por reputaciones, rumores y silencios. Había casas a las que se entraba con cautela, apellidos que se pronunciaban en voz baja, miradas que se evitaban en la iglesia. El pasado se convertía en una carga insoportable, porque la Inquisición no juzgaba solo lo que uno era, sino lo que había sido, o lo que sus antepasados habían sido generaciones atrás. La memoria familiar se transformó en un riesgo. Muchos optaron por borrar huellas, cambiaron nombres, alteraron genealogías, destruyeron objetos heredados que podían delatar costumbres antiguas. Libros se quemaron en chimeneas privadas, recetas se olvidaron a propósito, canciones dejaron de cantarse. La cultura se empobrecía en silencio, no por falta de creatividad, sino por exceso de miedo. Cada renuncia era una pequeña victoria para el sistema, aunque nadie la celebrara abiertamente. Los procesos inquisitoriales revelan, entre líneas, el drama humano que rara vez aparece en los relatos simplificados. Personas que se acusaban a sí mismas de pecados que apenas comprendían, solo para poner fin al tormento. Otras que acusaban a vecinos con los que habían tenido disputas triviales, utilizando la Inquisición como arma de venganza. El tribunal, al presentarse como juez absoluto de la verdad, se convirtió también en un escenario donde se representaban las miserias más cotidianas de la sociedad. Pero no todo era sumisión. En los márgenes, lejos de los grandes centros de poder, surgieron formas discretas de desafío. No eran rebeliones abiertas, sino estrategias de supervivencia, lenguajes cifrados, rituales disfrazados de costumbres inocentes, tradiciones transmitidas sin palabras, solo con gestos. La fe prohibida aprendió a ocultarse en lo cotidiano, a mezclarse con lo permitido hasta volverse casi invisible. Incluso dentro de la propia Inquisición comenzaron a aparecer grietas. Algunos inquisidores dudaban en silencio, conscientes de que el sistema que defendían producía más miedo que fe sincera. Otros, cansados de la repetición mecánica de acusaciones y confesiones previsibles, veían cómo la verdad se diluía en un mar de declaraciones forzadas. Sin embargo, la estructura no permitía la duda abierta. Dudar era, en sí mismo, un riesgo. La maquinaria continuó avanzando durante siglos, adaptándose a nuevas amenazas. Cuando las herejías tradicionales parecieron agotarse, surgieron otras. Ideas filosóficas, avances científicos, interpretaciones diferentes de la fe. El enemigo siempre cambiaba de rostro, pero el mecanismo permanecía intacto. La Inquisición necesitaba un adversario constante para justificar su existencia, y la sociedad, habituada al miedo,
aprendió a aceptar esa lógica. Con el paso del tiempo, el contraste entre el discurso oficial y la realidad se volvió cada vez más evidente. La fe impuesta no producía devoción profunda, sino conformismo vacío. Las confesiones repetidas ya no convencían a nadie del todo. La autoridad moral del tribunal empezó a erosionarse, no por una gran revelación, sino por el desgaste silencioso de su propia rutina. Cuando finalmente el poder inquisitorial comenzó a desaparecer, lo hizo sin redención ni arrepentimiento. No pidió perdón ni explicó sus errores. Simplemente dejó de ser necesaria para un mundo que empezaba, lentamente, a pensar de otra manera. Pero el daño ya estaba hecho. Generaciones enteras habían crecido bajo la sombra del castigo, aprendiendo que la verdad podía ser peligrosa y que el silencio era una forma de protección. Y así, incluso después de su declive, la Inquisición siguió viviendo en las costumbres, en la desconfianza, en la dificultad para expresar ideas libremente. Su herencia no fue solo histórica, sino psicológica, un recordatorio de hasta qué punto una sociedad puede llegar a vigilarse a sí misma cuando el miedo se convierte en norma, y de lo difícil que resulta, una vez aprendido, volver a desaprenderlo. Con la desaparición gradual del tribunal, muchos creyeron que el miedo moriría con él. Pero el miedo no necesita instituciones para sobrevivir cuando ya ha echado raíces profundas. Había aprendido a replicarse solo, a transmitirse de padres a hijos como una advertencia tácita. Incluso cuando el nombre de la Inquisición dejó de pronunciarse en voz alta, su lógica seguía viva. La prudencia extrema, la sospecha ante lo diferente, la convicción de que era más seguro callar que hablar. Las familias que habían sido marcadas durante generaciones no recuperaron de inmediato su lugar en la sociedad. El estigma no se borraba con un decreto ni con el paso de los años. Persistía en los registros, en los archivos parroquiales, en los comentarios apenas disimulados. Muchos descendientes de acusados crecieron sin saber exactamente qué había ocurrido, pero intuyendo que había algo en su pasado que convenía no remover. El silencio se convirtió en una forma de identidad. Algunos intentaron reconstruir la memoria perdida. Buscaron documentos, rastrearon nombres, compararon fechas, descubrieron historias fragmentadas, contradicciones, confesiones arrancadas bajo presión que decían más del sistema que de las personas juzgadas. Pero incluso ese intento de comprensión se hacía con cautela. Había aprendido a temerse al pasado, como si recordar pudiera reactivar un peligro que ya no existía, pero que seguía siendo emocionalmente real. La cultura, lentamente, empezó a respirar de nuevo. Ideas que antes habrían sido sospechosas comenzaron a circular con mayor libertad. Sin embargo, la expresión nunca fue completamente espontánea. Durante mucho tiempo, el pensamiento avanzó con pasos cortos, midiendo cada palabra, cada afirmación. La herencia inquisitorial había enseñado a desconfiar incluso de la propia voz interior. En los relatos posteriores, la Inquisición fue transformándose en leyenda. Para algunos, se convirtió en un símbolo exagerado de barbarie, casi caricaturesco. Para otros, en una institución necesaria, mal entendida por la modernidad. Ambos extremos ocultaban una verdad más incómoda, que la Inquisición no fue un accidente aislado, sino el resultado lógico de una sociedad que aceptó el miedo como herramienta legítima de cohesión. Los mitos crecieron porque resultaban más fáciles de digerir que la realidad. Era más sencillo imaginar inquisidores como monstruos inhumanos que reconocer que fueron hombres comunes, hijos de su tiempo,
actuando dentro de un sistema que premiaba la obediencia y castigaba la duda. Ese reconocimiento obligaba a una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto cualquier sociedad, bajo ciertas condiciones, puede reproducir mecanismos similares? Con los siglos, la memoria histórica empezó a reclamar su espacio, no para reavivar el odio, sino para comprender cómo el miedo puede institucionalizarse, cómo la fe puede convertirse en arma, cómo la justicia puede deformarse cuando se confunde con la certeza absoluta. La Inquisición española dejó de ser solo un episodio del pasado y pasó a ser una advertencia permanente, porque su verdadero horror no residió únicamente en el dolor físico infligido, sino en la transformación profunda de la vida cotidiana, en enseñar a la gente a vigilarse, a sospechar, a aceptar la injusticia como algo normal cuando viene envuelta en rituales y palabras sagradas, en demostrar que el control más eficaz no siempre necesita violencia constante, sino tiempo, paciencia y una narrativa convincente. Así, al mirar atrás, la Inquisición aparece no solo como un tribunal, sino como un sistema completo de pensamiento. Un sistema que redujo la complejidad humana a categorías rígidas de culpa y pureza, que confundió uniformidad con paz y silencio con virtud, y cuya sombra, larga y persistente, nos recuerda que los verdaderos peligros rara vez llegan anunciados con gritos, sino envueltos en promesas de orden, salvación y seguridad. Con el avance del siglo XIX, cuando la Inquisición ya era un recuerdo oficialmente enterrado, España se encontró frente a un vacío extraño. La institución había desaparecido, pero no había sido sustituida por una reflexión profunda, ni por una reparación real. El pasado fue cubierto con capas de silencio y reinterpretación, como si nombrarlo con demasiada claridad pudiera devolverlo a la vida. La ausencia de la Inquisición no significó automáticamente la presencia de libertad plena. Significó, más bien, la necesidad de aprender de nuevo a vivir sin un vigilante constante. Las generaciones que crecieron después heredaron miedos que no siempre sabían explicar. Había prudencia sin causa aparente, límites invisibles en la conversación, temas que se evitaban sin saber por qué. El lenguaje mismo conservaba rastros de aquella época, expresiones cargadas de cautela, giros que suavizaban opiniones, fórmulas para no destacar demasiado. La Inquisición ya no juzgaba, pero había enseñado durante siglos cómo debía comportarse alguien que quería sobrevivir. En algunos hogares, los objetos antiguos seguían guardándose en el fondo de arcas cerradas. No porque fueran peligrosos, sino porque habían aprendido que ciertas cosas no debían mostrarse. Libros heredados, símbolos religiosos distintos, documentos amarillentos con nombres tachados, restos de una historia que no se contaba en voz alta. El pasado se convertía así en un susurro constante, presente incluso cuando nadie lo mencionaba. La reconstrucción de la memoria fue lenta y desigual. Hubo quienes intentaron glorificar el pasado, presentándolo como una etapa de orden necesario. Otros lo condenaron sin matices, reduciéndolo a una caricatura de crueldad. Pero entre esos extremos se movía una realidad más incómoda, la de una sociedad que había colaborado, callado, participado y sufrido al mismo tiempo. No hubo una línea clara entre verdugos y víctimas. Hubo una red compleja de miedos compartidos. A medida que los historiadores comenzaron a abrir archivos y a leer con atención los procesos inquisitoriales, emergió una verdad fragmentada, profundamente humana. No solo aparecían los nombres de los condenados, sino también los de quienes denunciaron, testificaron o simplemente guardaron silencio. Cada documento era una ventana
a una vida concreta, a una decisión tomada bajo presión, a una culpa que no siempre era ideológica, sino puramente humana. La Inquisición, vista desde la distancia, dejó de ser únicamente un tribunal para convertirse en una lección histórica. Demostró que la violencia más duradera no siempre es la más visible, que el control ejercido sobre la conciencia puede ser más eficaz que cualquier castigo físico, que una sociedad puede llegar a aceptar la injusticia cuando ésta se reviste de legalidad, de fe o de promesas de seguridad. Y también dejó una advertencia que trasciende su tiempo. Las dinámicas que la hicieron posible no pertenecen solo al pasado. El deseo de uniformidad, el miedo a la diferencia, la tentación de sacrificar al individuo en nombre de un bien mayor, son constantes que reaparecen una y otra vez, bajo nombres distintos. La Inquisición española fue una forma concreta de ese impulso, pero no la única ni la última. Por eso, recordar no es un acto de morbo ni de condena tardía. Es un ejercicio de vigilancia interior. Comprender cómo funcionó aquel sistema ayuda a reconocer señales similares cuando surgen en otros contextos. Ayuda a desconfiar de las certezas absolutas, de las verdades impuestas, de las instituciones que prometen salvación a cambio de silencio. Al final, la historia de la Inquisición no habla solo del pasado, sino del presente y del futuro. Habla de lo frágil que es la libertad cuando se enfrenta al miedo organizado. Habla de lo fácil que resulta justificar la crueldad cuando se cree tener la razón absoluta. Y recuerda, con una claridad inquietante, que los verdaderos horrores no siempre comienzan con violencia explícita, sino con la renuncia lenta y colectiva a la duda, a la empatía y a la voz propia. A medida que el siglo XX avanzaba, el recuerdo de la Inquisición empezó a desplazarse del ámbito íntimo al debate público. Ya no era solo un susurro familiar o una advertencia implícita, sino un tema que comenzaba a discutirse en libros, aulas y espacios intelectuales. Sin embargo, ese proceso no fue sencillo ni lineal. Durante mucho tiempo, hablar de la Inquisición significaba enfrentarse no solo a hechos históricos, sino a emociones no resueltas, a culpas colectivas que nadie quería asumir del todo. La sociedad había aprendido a convivir con sus fantasmas sin mirarlos directamente. El pasado inquisitorial era incómodo porque obligaba a reconocer hasta qué punto el miedo había sido aceptado como norma. No se trataba únicamente de recordar a las víctimas, sino de aceptar que el sistema había funcionado gracias a una red amplia de colaboración, silencio y resignación. Ese reconocimiento exigía una madurez histórica que tardó en llegar. Mientras tanto, la imagen popular de la Inquisición seguía alimentándose de extremos. En algunos relatos aparecía como una aberración única, casi ajena a la identidad nacional, como si hubiera sido impuesta desde fuera. En otros se la minimizaba, presentándola como menos cruel que otros tribunales de su tiempo, desviando la atención hacia comparaciones estadísticas que ignoraban el impacto psicológico y social. Ambas visiones evitaban el núcleo del problema, el daño profundo causado por la institucionalización del miedo. El verdadero trauma no residía solo en las condenas, sino en la pedagogía prolongada del silencio. Generaciones enteras habían aprendido que pensar de forma distinta podía tener consecuencias imprevisibles. Esa enseñanza no desapareció con la abolición del tribunal. Se transformó, se adaptó, se infiltró en nuevas formas de autoridad. El control ya no necesitaba un aparato religioso explícito para reproducirse. Incluso en contextos aparentemente alejados de la religión, la lógica inquisitorial
reaparecía. La sospecha sistemática, la estigmatización del disidente, la reducción del individuo a una etiqueta peligrosa. La historia demostraba así que la Inquisición no fue solo un episodio cerrado, sino un modelo de funcionamiento del poder cuando éste se siente amenazado. Algunos intelectuales comenzaron a señalar esta continuidad incómoda, no para equiparar épocas distintas, sino para advertir que los mecanismos fundamentales seguían siendo reconocibles. El deseo de pureza ideológica, la necesidad de señalar enemigos internos, la promesa de seguridad a cambio de conformidad, eran elementos recurrentes. Cambiaban los discursos, pero la estructura emocional permanecía sorprendentemente estable. En este proceso de revisión, la memoria de las víctimas adquirió un nuevo significado. Ya no eran solo nombres en archivos o figuras abstractas del pasado, sino símbolos de una vulnerabilidad humana universal. Personas comunes, atrapadas en circunstancias que las superaban, obligadas a elegir entre la integridad personal y la supervivencia. Sus historias dejaban de ser anecdóticas para convertirse en advertencias. La Inquisición española, observada desde esta perspectiva, se transformaba en algo más que un objeto de estudio histórico. Se convertía en un espejo incómodo. Mostraba hasta qué punto una sociedad puede normalizar la injusticia cuando ésta se presenta como necesaria, legítima o incluso piadosa. Mostraba también lo fácil que resulta mirar hacia otro lado cuando el peligro no parece inmediato o personal. Así, la historia avanzaba hacia una comprensión más profunda, aunque nunca completa. Porque entender la Inquisición no significa solo conocer sus fechas, sus métodos o sus víctimas. Significa aceptar que el miedo puede ser una fuerza organizadora poderosa, capaz de moldear comportamientos durante siglos. Y reconocer que la verdadera ruptura con ese pasado no ocurre cuando se derriban instituciones, sino cuando una sociedad aprende, de verdad, a tolerar la duda, la diferencia y la voz disonante sin convertirlas en amenazas. Con el paso de las décadas, el recuerdo de la Inquisición dejó de ser únicamente un tema académico para convertirse en una pregunta moral. Ya no bastaba con describir lo que había ocurrido. Surgía la necesidad de entender por qué había sido posible y, sobre todo, por qué había durado tanto. Esa pregunta incomodaba, porque no apuntaba solo al pasado, sino a la naturaleza misma de las sociedades humanas cuando se sienten amenazadas. La Inquisición había demostrado que el poder no necesita ser brutal en todo momento para ser eficaz. Le bastaba con establecer un precedente, con mostrar una vez hasta dónde podía llegar, y luego dejar que la imaginación hiciera el resto. El miedo completaba el trabajo. Esa lógica sobrevivió a la institución, filtrándose en nuevas estructuras, nuevas ideologías, nuevas formas de control que ya no llevaban hábitos ni hablaban de herejía, pero que seguían exigiendo obediencia absoluta. En muchos sentidos, el verdadero triunfo de la Inquisición fue convertir la vigilancia en algo interno. La gente aprendió a corregirse antes de ser corregida, a silenciar pensamientos antes de expresarlos. Esa autocensura resultó más barata, más estable y más duradera que cualquier tribunal. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el poder ya no necesita imponerse con violencia constante. Basta con recordarse a sí misma que la desviación tiene un precio. Los relatos personales, recuperados con el tiempo, muestran hasta qué punto esa presión moldeó vidas enteras. Personas que nunca fueron juzgadas formalmente, pero que vivieron como si lo fueran. Que tomaron decisiones profesionales,
matrimoniales y sociales, condicionadas por el miedo a destacar, a ser diferentes, a llamar la atención. La Inquisición había enseñado que la discreción extrema era una forma de supervivencia. Esa herencia psicológica no se disolvió fácilmente. Incluso cuando nuevas ideas comenzaron a circular con mayor libertad, lo hicieron con cautela, envueltas en un lenguaje ambiguo, lleno de matices y precauciones. La claridad podía interpretarse como desafío y el desafío como peligro. Así, la cultura aprendió a decir sin decir, a insinuar en lugar de afirmar, a protegerse incluso de sí misma. Mirada desde lejos, la Inquisición española revela una paradoja inquietante. Fue creada para proteger la fe y terminó vaciándola de significado profundo. Al imponer la creencia por la fuerza, convirtió la religión en un gesto exterior, en una rutina obediente, desconectada de la convicción interior. La fe dejó de ser una experiencia íntima para transformarse en una prueba pública permanente. Y esa transformación tuvo un coste humano inmenso, no solo en vidas truncadas, sino en la reducción de la diversidad, en la pérdida de tradiciones, en el empobrecimiento del pensamiento. Cada idea silenciada, cada pregunta no formulada, cada duda reprimida, fue una pequeña amputación colectiva. El daño no siempre fue visible, pero se acumuló durante siglos. Con el tiempo, la historia comenzó a ofrecer una lectura más amplia y menos complaciente. La Inquisición dejó de verse como una anomalía monstruosa y empezó a entenderse como una posibilidad latente en cualquier sociedad que confunde unidad con uniformidad. Esa comprensión no absuelve, pero sí advierte. Señala que los mecanismos del miedo no pertenecen a una época concreta, sino a una tentación recurrente. Así, la Inquisición se convierte en algo más que un capítulo oscuro del pasado. Se convierte en una advertencia viva. Recuerda que la libertad no se pierde siempre de golpe, sino a través de pequeñas concesiones hechas por miedo. Que la opresión no siempre llega con violencia explícita, sino con promesas de orden y seguridad. Y que una sociedad que aprende a callar demasiado bien corre el riesgo de olvidar, lentamente, cómo pensar en voz alta. Conforme la memoria colectiva seguía madurando, la Inquisición comenzó a ser entendida no solo como un fenómeno histórico, sino como una advertencia estructural. Ya no se trataba únicamente de lo que había hecho, sino de lo que había enseñado. Enseñó que el miedo puede organizar sociedades enteras, que la obediencia puede presentarse como virtud suprema, que la violencia no siempre necesita ser visible para ser eficaz. La normalización de esa lógica dejó marcas profundas. Durante siglos se confundió estabilidad con silencio, orden con ausencia de conflicto, unidad con homogeneidad. La Inquisición había establecido un modelo en el que la diferencia no se debatía ni se comprendía, sino que se eliminaba o se ocultaba. Esa forma de pensar sobrevivió a la institución y se infiltró en otras estructuras, otras épocas, otros discursos. Incluso cuando la libertad de pensamiento comenzó a proclamarse como valor central, no siempre se practicó sin reservas. Persistía una incomodidad frente a la disidencia abierta, una tendencia a sospechar del que se salía del consenso. El pasado inquisitorial había enseñado que la armonía podía imponerse, y esa idea tardó mucho en ser desmantelada por completo. Las víctimas, vistas desde esta distancia, representan algo más amplio que su propio sufrimiento. Encarnan la fragilidad de cualquier individuo frente a sistemas que se arrogan el derecho de decidir qué es aceptable pensar, creer o decir. Sus historias recuerdan que la mayoría no fue castigada por actos violentos o peligros reales,
sino por ideas, costumbres o simples sospechas, por existir fuera de una norma rígida. La Inquisición también reveló hasta qué punto el lenguaje puede convertirse en un arma. Palabras como pureza, salvación, corrección o verdad absoluta sirvieron para justificar el control más invasivo. Cuando el vocabulario se vuelve incuestionable, el pensamiento crítico queda atrapado. Y esa lección sigue siendo válida mucho más allá del contexto religioso. Con el tiempo, surgió una comprensión más incómoda pero necesaria. La Inquisición no fue sostenida solo por el fanatismo, sino también por la costumbre, la conveniencia y el miedo cotidiano. Muchos no creían fervientemente en su misión, pero se adaptaron a ella porque resistirse parecía demasiado costoso. Esa pasividad, repetida a gran escala, fue uno de sus pilares más sólidos. Así, la historia dejó de buscar únicamente culpables individuales y empezó a examinar dinámicas colectivas. Cómo una sociedad entera puede deslizarse paso a paso hacia la aceptación de lo inaceptable. Cómo el miedo, cuando se comparte, se vuelve norma. Cómo la renuncia a la duda puede parecer un alivio temporal, pero termina empobreciendo todo lo que toca. La Inquisición española, despojada ya de mitos y exageraciones, permanece como un recordatorio severo, no de un pasado lejano y ajeno, sino de una posibilidad siempre latente. Recuerda que ningún sistema es inmune a la tentación de controlar conciencias, que ninguna sociedad está completamente a salvo de sacrificar la libertad en nombre de una seguridad mal entendida. Y quizá esa sea su lección más duradera, que el verdadero progreso no consiste solo en abolir instituciones opresivas, sino en transformar las mentalidades que las hicieron posibles. Porque mientras el miedo siga siendo aceptado como herramienta legítima, mientras la diferencia siga percibiéndose como amenaza, el eco de la Inquisición seguirá resonando, silencioso pero persistente, en algún rincón de la historia humana. Con el tiempo, la Inquisición dejó de ser solo un recuerdo histórico para convertirse en una presencia simbólica, una referencia constante cada vez que el poder intentaba regular la conciencia. Ya no hacía falta nombrarla, bastaba con reproducir su lógica, señalar, excluir, exigir adhesión total. El pasado había demostrado que no era necesario convencer. Bastaba con intimidar lo suficiente para que la mayoría se adaptara. La sociedad aprendió así una lección peligrosa, que sobrevivir podía depender de pasar desapercibido, no destacar, no cuestionar, no ir más allá de lo permitido. Ese aprendizaje colectivo moldeó generaciones enteras, creando una cultura de la cautela extrema. La creatividad se volvió prudente, la crítica se disfrazó de ironía y la discrepancia aprendió a esconderse tras fórmulas ambiguas. El pensamiento avanzaba, pero siempre mirando hacia atrás, asegurándose de no dejar huellas demasiado visibles. En este contexto, la figura de la víctima inquisitorial adquirió un nuevo significado. Ya no era solo alguien quemado en una hoguera o condenado públicamente, sino también quien había renunciado a sí mismo para sobrevivir, quien había enterrado una parte de su identidad, de su memoria o de su fe para evitar el castigo. Esas renuncias invisibles fueron, quizás, las más numerosas y las más difíciles de medir. La Inquisición había creado una pedagogía del miedo tan eficaz que sobrevivió a su propia desaparición. Enseñó a las personas a convertirse en guardianes de sí mismas, a internalizar límites que nadie necesitaba ya imponer desde fuera. Esa es una de las razones por las que su legado resulta tan inquietante, porque demuestra que el control más duradero no es el que se ejerce con violencia constante, sino el que se acepta como normal.
A medida que el análisis histórico se profundizaba, surgía una constatación incómoda. La Inquisición no fue una anomalía inexplicable, sino el producto de decisiones acumuladas, de concesiones hechas por miedo, de silencios repetidos hasta volverse costumbre. No fue solo obra de fanáticos, sino también de personas comunes que eligieron adaptarse. Esa constatación obligaba a replantear la forma en que se juzga el pasado. Comprender la Inquisición implicaba aceptar que el mal no siempre se presenta con un rostro monstruoso. A veces se presenta como orden, como protección, como deber. A veces habla el lenguaje de la moral, de la fe o de la seguridad. Y precisamente por eso resulta tan eficaz, porque ofrece tranquilidad a cambio de obediencia, certeza a cambio de libertad. El eco de la Inquisición resuena cada vez que una sociedad decide que hay ideas peligrosas que no deben discutirse, identidades que deben ocultarse, preguntas que no conviene formular. Resuena cuando la unanimidad se celebra como virtud y la diferencia se percibe como amenaza. Resuena cuando el miedo se convierte en argumento suficiente para limitar la libertad ajena. Por eso, su historia no se cierra con la abolición de un tribunal ni con el paso de los siglos. Permanece abierta como advertencia. Una advertencia sobre la fragilidad de la libertad cuando se enfrenta a la promesa de seguridad absoluta. Sobre la facilidad con la que una comunidad puede aceptar la exclusión si ésta se presenta como necesaria. Sobre el precio silencioso que se paga cuando el miedo organiza la vida colectiva. Así, la Inquisición española se revela no solo como un episodio oscuro del pasado, sino como una pregunta constante dirigida al presente. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sentirnos seguros? ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar para evitar el conflicto? La respuesta a esa pregunta, ayer como hoy, define el límite entre una sociedad que vigila y una sociedad que confía, entre una comunidad que castiga la diferencia y otra que aprende a convivir con ella. Con la llegada de un nuevo siglo, la Inquisición empezó a ocupar un lugar definitivo en la conciencia histórica, ya no como una amenaza latente, sino como un punto de referencia moral. Su nombre se convirtió en sinónimo de aquello que no debía repetirse. Sin embargo, ese reconocimiento no estuvo exento de contradicciones. Recordar la Inquisición implicaba aceptar que la opresión no siempre llega impuesta desde fuera, sino que puede construirse desde dentro, con la participación activa o pasiva de toda una sociedad. El recuerdo seguía siendo incómodo porque no ofrecía héroes claros ni villanos absolutos. Mostraba un paisaje humano lleno de grises, personas que denunciaron para protegerse, que callaron para sobrevivir, que obedecieron porque no veían otra salida. Esa complejidad hacía difícil convertir la historia en un relato tranquilizador. No permitía pensar que el mal había sido obra de unos pocos individuos excepcionales. Obligaba a reconocer patrones que podían repetirse en cualquier época. La Inquisición enseñó que el miedo, cuando se institucionaliza, acaba transformándose en cultura. Una cultura hecha de silencios aprendidos, de límites no escritos, de advertencias transmitidas sin palabras. Incluso cuando la violencia desaparece, esa cultura puede seguir funcionando durante generaciones. Por eso, su legado no se mide solo en víctimas directas, sino en todo lo que dejó de decirse, pensarse o imaginarse. Con el tiempo, esa comprensión fue ganando espacio. La historia empezó a leerse no como una acusación permanente, sino como una advertencia lúcida. Se entendió que la verdadera ruptura con el pasado no consiste en negar lo ocurrido ni en exagerarlo,
sino en analizarlo con honestidad. Reconocer que la Inquisición fue posible porque respondió a miedos reales, pero que esos miedos fueron gestionados de la peor manera posible, mediante la imposición, la exclusión y el castigo. La reflexión final que deja la Inquisición española no es cómoda ni sencilla. Obliga a aceptar que la libertad no es un estado natural garantizado, sino un equilibrio frágil que requiere vigilancia constante, que el deseo de seguridad puede convertirse fácilmente en justificación para controlar conciencias, y que la tentación de señalar al diferente reaparece cada vez que una sociedad se siente insegura o amenazada. Así, la historia se cierra sin un final definitivo. No hay redención completa ni lección aprendida de una vez por todas. Solo queda la memoria, con su carga incómoda y necesaria. La Inquisición permanece como un recordatorio de hasta dónde puede llegar una comunidad cuando confunde unidad con uniformidad y fe con obediencia ciega. Y quizá ahí reside su sentido último, no en el horror que produjo, sino en la advertencia que ofrece. Una advertencia silenciosa pero persistente que atraviesa los siglos y nos obliga a preguntarnos, una y otra vez, si estamos construyendo sociedades basadas en la confianza y la diversidad, o si, bajo nuevas formas y nuevos discursos, seguimos dejando que el miedo dicte las reglas. Con el peso del tiempo, la Inquisición terminó asentándose en la historia como una cicatriz más que como una herida abierta. Ya no dolía de forma inmediata, pero seguía siendo visible para quien quisiera mirar con atención. Su recuerdo se transformó en una referencia silenciosa, en una advertencia implícita sobre los límites que una sociedad puede cruzar cuando el miedo se convierte en principio organizador. La memoria colectiva comenzó a comprender que el verdadero peligro no había sido solo la violencia explícita, sino la aceptación gradual de esa violencia como algo normal. Cada concesión parecía pequeña, cada renuncia justificada por la necesidad del momento, pero acumuladas construyeron un sistema en el que la injusticia dejó de percibirse como excepción y pasó a formar parte del orden cotidiano. Esa normalización fue, quizá, el triunfo más profundo de la Inquisición. Al observar ese proceso, resultaba evidente que el poder había aprendido a no mostrarse siempre como fuerza bruta. Había aprendido a presentarse como cuidado, como corrección, como guía moral. De ese modo, la obediencia no se imponía únicamente desde fuera, sino que se cultivaba desde dentro. Las personas no solo temían el castigo, temían equivocarse, desviarse, pensar de manera incorrecta. La culpa se adelantaba a la sanción. La Inquisición enseñó que controlar el relato es tan importante como controlar los cuerpos. Al definir qué era la verdad y quién tenía derecho a interpretarla, redujo el espacio del pensamiento individual. La duda dejó de ser una etapa natural del entendimiento y se convirtió en sospecha. Preguntar demasiado ya no era señal de curiosidad, sino de peligro potencial. Y cuando una sociedad aprende a desconfiar de las preguntas, empieza a empobrecerse desde dentro. Ese empobrecimiento no siempre fue evidente. La vida continuó, las ciudades crecieron, la cultura siguió produciendo obras notables, pero algo se había perdido en el camino. La espontaneidad, la confianza en la diferencia, la capacidad de disentir sin miedo. El silencio impuesto durante siglos había dejado una huella profunda, difícil de erradicar, incluso cuando las condiciones externas cambiaron. Con el paso del tiempo, la reflexión histórica permitió ver a la Inquisición como un fenómeno complejo, nacido de su época, pero no limitado a ella.
mostró cómo la combinación de poder, certeza absoluta y miedo colectivo puede generar estructuras capaces de sostenerse durante generaciones, y cómo esas estructuras no dependen únicamente de líderes o instituciones, sino de la participación activa o pasiva de la sociedad que las tolera. Así, la Inquisición española dejó una enseñanza que va más allá de su contexto religioso. Reveló que la libertad no se pierde siempre de forma abrupta, sino mediante procesos lentos, casi imperceptibles, que el control puede avanzar disfrazado de protección, y que el mayor riesgo no es la opresión evidente, sino aquella que se presenta como necesaria y razonable. En ese sentido, su historia no pertenece solo al pasado. Funciona como una advertencia constante, una invitación a vigilar no solo a las instituciones, sino también a las propias actitudes. A preguntarse hasta qué punto el deseo de seguridad justifica el sacrificio de la diversidad, la duda y la voz individual. Porque, al final, la Inquisición no fue solo un tribunal ni una época oscura. Fue una lección sobre la fragilidad humana frente al miedo organizado, una lección escrita con dolor y silencio, cuyo eco persiste para recordar que una sociedad verdaderamente libre no es aquella que elimina toda diferencia, sino la que aprende a convivir con ella sin convertirla en una amenaza. Con cada nueva generación, la distancia temporal con la Inquisición aumentaba, pero su huella no se desvanecía del todo. Al contrario, adquiría una forma más abstracta, menos visible, pero no por ello menos influyente. Ya no se hablaba de hogueras ni de tribunales, sino de límites implícitos, de consensos intocables, de verdades que no convenía cuestionar demasiado. El pasado había enseñado que el conflicto podía ser peligroso, y esa enseñanza seguía operando en silencio. La sociedad aprendió a narrarse a sí misma sin mirar de frente sus zonas más incómodas. Se hablaba de progreso, de modernización, de ruptura con épocas oscuras, pero muchas actitudes profundas permanecían intactas. El temor a destacar, a disentir abiertamente, a romper una aparente armonía, seguía presente, no como una imposición explícita, sino como una inercia emocional heredada. La Inquisición había demostrado que no hacía falta vigilar a todos todo el tiempo. Bastaba con crear un marco mental en el que cada individuo se vigilara a sí mismo. Ese aprendizaje resultó extraordinariamente duradero. Incluso cuando la libertad de expresión se proclamó como principio, su ejercicio real estuvo condicionado por una prudencia excesiva, por el miedo a las consecuencias sociales, morales o simbólicas de hablar demasiado claro. Al revisar ese legado, se hizo evidente que el daño más profundo no había sido solo el infligido a las víctimas directas, sino la alteración prolongada de la relación entre el individuo y la verdad. Decir lo que se pensaba dejó de ser un acto natural y pasó a convertirse en una decisión estratégica. Pensar en voz alta implicaba calcular riesgos, medir reacciones, anticipar juicios. La espontaneidad quedó relegada a espacios privados cada vez más reducidos. La Inquisición también dejó una lección amarga sobre la facilidad con la que el lenguaje puede vaciarse de sentido. Palabras como fe, orden, corrección o salvación fueron utilizadas hasta perder su dimensión ética y convertirse en instrumentos de control. Cuando los términos morales se usan para justificar el miedo, dejan de proteger y empiezan a oprimir. Esa deformación del lenguaje tuvo consecuencias duraderas, porque alteró la forma misma de comprender el bien y el mal. Con el tiempo, la historia empezó a verse como un espejo más que como un juicio. Un espejo que reflejaba no solo errores pasados, sino tendencias humanas persistentes.
la necesidad de certezas absolutas, el rechazo a la ambigüedad, la incomodidad ante la diferencia. La Inquisición fue una respuesta extrema a esas pulsiones, pero no su origen, y reconocerlo implicaba aceptar una verdad inquietante, que las condiciones que la hicieron posible no habían desaparecido del todo. Por eso, la memoria de la Inquisición no podía reducirse a un simple capítulo cerrado. Funcionaba como una advertencia continua sobre los riesgos de delegar la conciencia en una autoridad incuestionable, sobre el peligro de aceptar la vigilancia como garantía de seguridad, sobre la fragilidad de la libertad cuando se enfrenta al miedo colectivo. Al final, la historia no ofrecía consuelo fácil, no prometía que el pasado no volvería a repetirse, solo ofrecía comprensión de cómo el miedo puede moldear sociedades enteras, de cómo la obediencia puede confundirse con virtud, de cómo el silencio puede parecer prudente hasta que se convierte en costumbre. Así, la Inquisición española quedaba fijada en la memoria no solo como una institución extinguida, sino como una advertencia permanente, un recordatorio de que la verdadera libertad no se defiende únicamente con leyes o decretos, sino con una cultura que tolere la duda, que acepte la diferencia y que se atreva a pensar en voz alta, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Porque cuando una sociedad deja de cuestionar por miedo, el eco de la Inquisición, aunque no se nombre, vuelve a hacerse presente. Con el paso del tiempo, la Inquisición terminó por disolverse en el lenguaje mismo. Ya no era solo un recuerdo histórico, sino una palabra cargada de significado simbólico, utilizada para describir cualquier intento de controlar conciencias, de imponer una verdad única, de castigar la disidencia moral o intelectual. De ese modo, su sombra se proyectó más allá de su contexto original, sobreviviendo como advertencia y como metáfora. Esa transformación no fue casual. La Inquisición había demostrado que el miedo organizado podía ser más eficaz que la violencia desordenada. Había enseñado que la estabilidad podía imponerse si se lograba convencer a la mayoría de que la diferencia era peligrosa. Esa lección, aprendida con dolor, se transmitió de forma casi inconsciente. Incluso cuando las sociedades proclamaron valores opuestos, la tentación de recurrir a mecanismos similares nunca desapareció del todo. La memoria histórica empezó entonces a cumplir una función nueva. Ya no se trataba solo de recordar lo ocurrido, sino de identificar patrones, de reconocer cómo ciertas dinámicas se repiten bajo disfraces distintos. La Inquisición sirvió como ejemplo extremo de lo que ocurre cuando el poder se arroga el derecho de decidir qué es aceptable pensar y creer, pero también como recordatorio de que ese poder raramente actúa solo. Necesita la aceptación, el silencio o la colaboración de quienes viven bajo él. Al mirar atrás, resultaba evidente que muchas de las víctimas no habían sido personas excepcionales, sino individuos comunes, gente corriente, atrapada en un sistema que no dejaba espacio para la ambigüedad. Esa constatación hacía la historia más inquietante, porque eliminaba la distancia cómoda entre el pasado y el presente. Si le había ocurrido a ellos, podía ocurrir en cualquier lugar donde el miedo se convirtiera en argumento suficiente. La Inquisición también reveló hasta qué punto la identidad puede ser transformada en un campo de batalla. La fe, el origen, las costumbres, incluso los silencios fueron examinados como pruebas potenciales. El individuo dejó de ser un sujeto completo para convertirse en un conjunto de signos que podían interpretarse en su contra.
Esa reducción de la persona a categorías rígidas fue uno de los daños más profundos, porque negaba la complejidad humana. Con el tiempo, la reflexión histórica permitió ver que la Inquisición no solo había perseguido herejías, sino que había moldeado comportamientos. Había enseñado a desconfiar de la diferencia, a asociar la seguridad con la uniformidad, a confundir obediencia con virtud. Esas enseñanzas no desaparecieron automáticamente con su abolición. Permanecieron como hábitos mentales difíciles de desmontar. Por eso, su recuerdo siguió siendo incómodo, incluso siglos después. No permitía una lectura complaciente del pasado. Obligaba a reconocer que el horror no siempre nace de la maldad explícita, sino de la convicción absoluta, de la certeza de estar actuando en nombre del bien. Esa certeza, cuando no admite duda, se convierte en una de las fuerzas más peligrosas de la historia. Así, la Inquisición española terminó ocupando un lugar peculiar en la memoria colectiva, no solo como símbolo de intolerancia religiosa, sino como advertencia universal. Una advertencia sobre lo fácil que resulta sacrificar la libertad en nombre de la seguridad, sobre lo tentador que es delegar la conciencia en una autoridad que promete orden, y sobre el precio silencioso que se paga cuando una sociedad aprende a callar demasiado bien. En ese sentido, la historia no concluye, sino que permanece abierta. Cada época se enfrenta, de una u otra forma, a la misma pregunta fundamental: ¿cómo convivir con la diferencia sin convertirla en amenaza? La Inquisición ofrece una respuesta fallida a esa pregunta, escrita con miedo, control y silencio. Y precisamente por eso, su recuerdo persiste, no para alimentar el horror, sino para recordar que la libertad exige algo más difícil que la obediencia. Exige responsabilidad, duda y la valentía de pensar incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Con la parte final del siglo XX y la entrada en el XXI, la Inquisición pasó definitivamente del terreno del recuerdo vivo al de la reflexión ética. Ya no era un miedo heredado de forma directa, sino una pregunta persistente que surgía cada vez que se debatía sobre límites, autoridad y libertad. Su nombre aparecía como advertencia, como línea roja simbólica que nadie quería cruzar, aunque no siempre se comprendiera del todo por qué. El peligro, sin embargo, residía precisamente en esa distancia. Cuando una experiencia histórica se vuelve demasiado lejana, corre el riesgo de convertirse en abstracción. La Inquisición podía reducirse entonces a una palabra cargada de horror, pero vacía de análisis profundo. Y sin ese análisis, la lección se debilitaba, porque el verdadero aprendizaje no estaba en condenar el pasado, sino en reconocer los mecanismos que lo hicieron posible. A lo largo del tiempo, se hizo evidente que la Inquisición no había sido solo una estructura de poder, sino una mentalidad, una forma de entender el orden social basada en la sospecha, la vigilancia y la necesidad de uniformidad. Esa mentalidad podía desaparecer de los tribunales, pero reaparecer en otros ámbitos, bajo otras justificaciones. Ya no hablaba de herejía, pero sí de desviación, de amenaza, de peligro interno. La historia mostraba que cada vez que una sociedad renunciaba a la complejidad en favor de certezas simples, el terreno se volvía fértil para ese tipo de lógica. Cuando se exigía adhesión total a una idea, cuando la disidencia se interpretaba como traición, cuando el silencio se confundía con paz, el eco inquisitorial volvía a hacerse perceptible, no como repetición exacta, sino como resonancia. Las víctimas del pasado adquirieron entonces un papel nuevo. Ya no eran solo objeto de compasión o memoria, sino referentes éticos. Su sufrimiento recordaba el coste real de esas dinámicas,
Recordaba que detrás de cada sistema que promete orden absoluto hay personas concretas, con vidas truncadas, con historias interrumpidas por decisiones tomadas desde la certeza incuestionable. La Inquisición española terminó así, integrándose en una memoria más amplia, la memoria de los excesos del poder, cuando éste no acepta límites. Una memoria que dialoga con otras experiencias históricas distintas en forma, pero similares en fondo. Todas ellas advierten de lo mismo, que el miedo, cuando se convierte en argumento político o moral, erosiona lentamente la dignidad humana. Mirar ese pasado con honestidad exige reconocer que nadie está completamente a salvo de reproducirlo. No basta con afirmar que eso ya no puede pasar. La historia demuestra que las condiciones cambian, pero las tentaciones persisten. El deseo de seguridad, la incomodidad ante la diferencia, el cansancio frente al conflicto, siguen siendo fuerzas poderosas. Y cuando se combinan, pueden justificar casi cualquier cosa. Por eso, el recuerdo de la Inquisición no debe servir para alimentar una sensación de superioridad moral, sino para fomentar una vigilancia constante. Vigilancia no sobre los demás, sino sobre uno mismo y sobre las estructuras que se aceptan sin cuestionar, sobre las palabras que se usan para justificar exclusiones, sobre las certezas que no admiten réplica. Así, la historia se aproxima a su cierre no con una conclusión definitiva, sino con una advertencia serena. La Inquisición no pertenece solo al pasado, porque sus mecanismos no están muertos. Lo que sí pertenece al pasado es la posibilidad de aprender de ella sin miedo, de asumir que la libertad no se conserva por inercia, sino por elección consciente, y de entender que una sociedad verdaderamente fuerte no es la que elimina la diferencia, sino la que es capaz de convivir con ella sin recurrir al miedo como herramienta de control. Con la última parte de esta historia, la Inquisición deja de ser un objeto de análisis externo y se convierte en una pregunta dirigida al lector mismo. No una pregunta retórica, sino una incómoda, de esas que no admiten respuestas simples. Porque al final, lo que aquel tribunal reveló no fue solo la crueldad de una época, sino una debilidad humana persistente, la tendencia a buscar refugio en la certeza cuando la incertidumbre resulta insoportable. La Inquisición nació del miedo al caos, a la fragmentación, a la pérdida de control, y en su intento de erradicar la duda, terminó creando un mundo más frágil, más silencioso y más pobre. La unidad que prometía se sostuvo a costa de la diversidad, y la fe que defendía se vació al ser impuesta. Ese es el núcleo de su tragedia. Confundió la obediencia con la verdad y el silencio con la paz. Mirada en su totalidad, la historia de la Inquisición española no es una sucesión de horrores aislados, sino un proceso largo y coherente. Paso a paso, fue construyendo un sistema donde la sospecha reemplazó a la confianza, donde la denuncia se volvió un deber y donde la conciencia individual quedó subordinada a una autoridad que no admitía réplica. Nada de ello ocurrió de golpe. Todo fue gradual, casi razonable en cada una de sus etapas. Esa gradualidad es quizá su lección más inquietante, porque demuestra que las grandes tragedias no siempre comienzan con decisiones abiertamente crueles, sino con pequeñas renuncias justificadas por el bien común, con la aceptación de límites temporales, con el silencio ante injusticias que no parecen afectarnos directamente. Así se normaliza lo inaceptable. La Inquisición también dejó claro que el poder más eficaz no necesita gritar. Basta con instalar el miedo en la mente colectiva y permitir que éste haga el resto del trabajo.
cuando las personas aprenden a callar por iniciativa propia, cuando se vigilan unas a otras sin que nadie se los ordene, el control se vuelve casi invisible y por eso tan difícil de desmontar. Hoy, siglos después, las hogueras están apagadas y los tribunales inquisitoriales son solo archivos. Pero la pregunta que dejaron sigue viva. ¿Cómo reaccionamos ante la diferencia? ¿Qué hacemos con la duda? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder libertad a cambio de una promesa de seguridad? La historia demuestra que no basta con declarar valores. Hay que practicarlos incluso cuando resultan incómodos. La Inquisición española no necesita ser exagerada para resultar aterradora, ni minimizada para ser comprendida. Su verdadero horror está en su coherencia interna, en su lógica aparentemente racional, en la facilidad con la que una sociedad entera aprendió a convivir con ella. Por eso, recordarla no es un ejercicio de condena tardía, sino de responsabilidad presente. Porque una sociedad que olvida cómo se construyó el miedo, corre el riesgo de volver a aceptarlo. Y una sociedad que aprende a identificar esas dinámicas, la obsesión por la pureza, la demonización del disidente, la sacralización de una única verdad, tiene una oportunidad real de no repetirlas. Así concluye esta historia, no con un cierre definitivo, sino con una advertencia tranquila y persistente. La Inquisición no fue solo un tribunal del pasado, sino un espejo oscuro en el que, si no se mira con atención, cualquier época puede llegar a reflejarse. La libertad, frágil y exigente, solo sobrevive allí donde la duda no se castiga, donde la diferencia no se teme y donde el miedo deja de ser una herramienta legítima para gobernar conciencias. Con esta parte, el relato entra en su tramo final, donde la historia deja de avanzar en el tiempo y se detiene a observar sus propias consecuencias. Después de siglos de control, de silencios aprendidos y de miedos heredados, la Inquisición quedó atrás como institución, pero su eco siguió presente en algo más difícil de erradicar: la forma de pensar. La sociedad que sobrevivió a la Inquisición no despertó de pronto a una libertad plena. Aprendió primero a moverse con cautela, a tantear los límites, a comprobar una y otra vez que ya no había castigo detrás de cada palabra. La confianza tardó en regresar porque había sido erosionada durante demasiado tiempo. Donde antes hubo vigilancia externa, quedó una vigilancia interior que no desapareció con facilidad. Durante generaciones se transmitió una prudencia casi automática, no escrita, no ordenada, pero profundamente asumida. Una forma de estar en el mundo basada en no sobresalir, en no incomodar, en no cuestionar más de lo necesario. Incluso cuando el contexto ya no lo exigía, el hábito persistía. La Inquisición había moldeado comportamientos que sobrevivieron a su desaparición. Al mirar ese proceso con perspectiva, se vuelve evidente que el daño más profundo no fue el que dejó cicatrices visibles, sino el que alteró la relación entre las personas y su propia voz. Pensar en silencio se volvió natural. Dudar, algo que convenía hacer a solas. Expresarse con claridad, un riesgo que no siempre parecía necesario correr. Así, la libertad existía, pero se ejercía con cautela. La historia de la Inquisición enseña que la opresión más duradera es aquella que logra presentarse como normalidad. Cuando una sociedad interioriza el miedo, ya no necesita que nadie lo imponga. Se reproduce solo a través de gestos, costumbres y silencios heredados. Y desmontar ese legado requiere algo más que cambios legales. Exige una transformación profunda de la conciencia colectiva. Esa transformación nunca es rápida.
Implica reaprender a convivir con la diferencia, aceptar el conflicto como parte natural de la vida social, tolerar la duda sin convertirla en amenaza. Implica, sobre todo, recuperar la confianza en que pensar distinto no es un peligro, sino una riqueza. Un aprendizaje que puede llevar generaciones. Por eso la Inquisición no debe entenderse únicamente como un error del pasado, sino como una advertencia sobre el futuro. Una advertencia que señala hasta dónde puede llegar una sociedad cuando sacrifica la complejidad humana en nombre de la seguridad absoluta, cuando confunde el orden con la uniformidad y la paz con el silencio. En este punto, la historia ya no habla solo de España ni de un periodo concreto. Habla de una posibilidad siempre presente, de la facilidad con la que el miedo puede organizar comunidades enteras, de lo tentador que resulta delegar la responsabilidad individual en una autoridad que promete certezas, y del precio que se paga cuando esa delegación se vuelve costumbre. Así, la Inquisición se disuelve finalmente en una enseñanza que trasciende su tiempo. No como un relato cerrado, sino como una pregunta abierta. Una pregunta que cada generación debe volver a hacerse. ¿Qué hacer con la diferencia, con la duda, con la incertidumbre? Si se las enfrenta con diálogo y paciencia, o si se intenta silenciarlas por miedo. Porque la historia demuestra que las instituciones pueden desaparecer, pero las mentalidades tardan mucho más en cambiar. Y solo allí donde se aprende a pensar sin temor, a disentir sin castigo y a convivir sin sospecha, la sombra de la Inquisición deja, por fin, de proyectarse sobre el presente. Y así, en la última parte de este largo recorrido, la Inquisición se disuelve definitivamente en la memoria como una advertencia silenciosa, no como un eco de gritos, sino como una sombra que enseña por contraste. No queda ya el tribunal, ni los rituales, ni los nombres escritos en los registros, pero permanece la lección más difícil, la de cómo una sociedad puede acostumbrarse al miedo hasta confundirlo con normalidad. Al final del camino, lo que la historia deja no es una conclusión cerrada, sino una responsabilidad. La responsabilidad de reconocer que el pasado no está muerto mientras sus mecanismos sigan siendo posibles. Que no basta con condenar lo que ocurrió si no se comprende cómo ocurrió. Y que la mayor protección contra nuevas inquisiciones no es la memoria del horror, sino la práctica cotidiana de la libertad. La Inquisición española mostró que el miedo puede ser organizado, racionalizado y convertido en sistema, que puede vestirse de legalidad, de fe, de moral, y aún así destruir aquello que dice proteger. Mostró que la certeza absoluta es una tentación peligrosa, porque elimina la necesidad de escuchar, de dialogar, de comprender. Allí donde no hay duda, no hay espacio para el otro. También mostró algo aún más inquietante, que el silencio puede ser aprendido, que generaciones enteras pueden crecer creyendo que callar es prudente, que obedecer es virtuoso y que pensar demasiado es arriesgado. Ese aprendizaje no desaparece con facilidad, porque se transmite sin palabras, en gestos, en advertencias veladas, en miradas que aconsejan discreción. Por eso el final de esta historia no celebra una victoria clara. No hay un momento en que todo se corrige y el daño se repara por completo. Hay, en cambio, una toma de conciencia lenta y frágil. La comprensión de que la libertad no es un estado permanente, sino una práctica que debe renovarse una y otra vez, que exige valor, porque pensar en voz alta siempre implica un riesgo, aunque no haya hogueras. La Inquisición no triunfó solo por su poder, sino porque encontró una sociedad dispuesta a aceptar sus reglas a cambio de una promesa de orden.
Esa es la advertencia final. El peligro no reside únicamente en las instituciones opresivas, sino en la disposición a tolerarlas cuando el miedo parece justificarlo todo. Así se cierra esta narración, no con un punto final, sino con una línea abierta hacia el presente. La historia de la Inquisición española no pide ser recordada con horror vacío, ni con distancia cómoda. Pide ser entendida como un espejo que devuelve una pregunta simple y exigente. ¿Qué hacemos hoy con la diferencia, con la duda, con la voz que incomoda? Porque solo allí donde la sociedad aprende a convivir con la incertidumbre, sin convertirla en amenaza, solo allí donde la diversidad no se castiga y la pregunta no se persigue, la sombra de la Inquisición deja, por fin, de tener sentido.